Y quiero comenzar mencionando que es imposible entender el libro de Apocalipsis al menos que entendamos el santuario. Porque el libro de Apocalipsis se centra en el santuario. Por esa razón muchas personas no entienden el libro de Apocalipsis, porque no entienden el santuario, que es la base del libro de Apocalipsis. Ahora, en Juan 14, 1 al 3, se nos dice, y aquí está hablando Jesús: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, Jesús le dice a sus discípulos. Ahora, muchas personas piensan que cuando Jesús dice en la casa de mi Padre muchas moradas hay, que Jesús fue al cielo para construir casas. Pero en realidad Jesús no fue al cielo a construir casas, porque el tiempo del verbo lo dice claramente. Cuando Jesús habló, las casas estaban allí ya. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, no habrá, hay. Así que Jesús no fue al cielo para construir casas. Y entonces el pasaje sigue diciendo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y nuevamente, muchas personas piensan que Jesús fue al cielo para preparar un lugar bien bonito para nosotros, sembrando árboles y construyendo casitas, etc. Yo no dudo que el lugar que Cristo está preparando va a ser muy hermoso, pero hay algo más profundo, que sencillamente Jesús fue a preparar un lugar bonito para nosotros. En realidad, lo que quiso decir Jesús es que Él fue al cielo, y su obra en el cielo, en el santuario, prepara el lugar para nosotros. Es decir, es su obra en el santuario lo que prepara el lugar. No está hablando en realidad de preparar un lugar físico muy hermoso, aunque vamos a vivir en un lugar muy hermoso. Jesús no necesita 2000 años para sembrar árboles, ni para preparar un lugar muy hermoso. Génesis dice que lo hizo en 6 días aquí en la tierra, y si quisiera podría hacerlo instantáneamente. Así que hay algo más profundo en Juan 14, 1 al 3, que Jesús yendo al cielo para preparar un lugar bonito. En realidad es la obra de Cristo en el santuario celestial, lo que Él desempeña allí, que prepara el lugar para el pueblo de Dios. Y mientras tanto, en la tierra, el pueblo se prepara para el lugar. Es decir, Jesús en el cielo prepara el lugar, y nosotros aquí nos preparamos para ir al lugar, por medio de la obra del Espíritu Santo. ¿A dónde comienza el proceso para los que han estado aquí? Comienza en el campamento. ¿Y qué hace Jesús en el campamento? En el campamento vive una vida perfecta para ofrecerle perfección a la ley, porque nosotros no podemos. Vivió la vida perfecta para nosotros. Luego nos movemos ¿a dónde? Nos movemos al altar del sacrificio. ¿Qué hizo Jesús en el altar del sacrificio? Los pecados del mundo fueron colocados sobre Él, y Jesús sufrió el castigo que nosotros debemos sufrir. En el campamento vivió una vida perfecta. En el atrio, el Señor Jesucristo en el altar murió cargando los pecados del mundo. Y luego, ¿a dónde se mueve Jesús? Jesús se mueve luego a el lavacro o la fuente. ¿Y qué representa el lavacro o la fuente? Representa la resurrección de Jesús, porque si Jesús hubiera quedado muerto, entonces no puede cumplir la siguiente función: tenía que resucitar de los muertos. Así que el lavacro o la fuente representa la resurrección de Cristo. Y luego, ¿cuál es el cuarto paso? El cuarto paso es cuando Jesús pasa del atrio al lugar santo, ya entra al santuario celestial. El atrio es la tierra, porque el Señor Jesucristo en el campamento vivió en la tierra. En la cruz estaba en la tierra. Su resurrección fue en la tierra. Pero luego, a partir del lugar santo, que es el santuario celestial, Jesús entra al lugar santo del santuario celestial. Y el propósito es interceder por los que reclaman la vida y la muerte de Cristo en su lugar.
Es decir, a través del arrepentimiento, la confesión del pecado, la fe en Cristo Jesús. Cuando venimos a Él arrepentidos, Él toma su vida y su muerte y nos lo pone a nuestra cuenta, de tal manera que somos aceptos en el amado y Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado, porque la vida de Cristo y su muerte nos son acreditados a nuestra cuenta. Así que Jesús intercede en el lugar santo, sirve como abogado, sirve como mediador en el lugar santo y mete los pecados al santuario de la gente que se arrepiente, confiesa sus pecados y los deposita allá en el santuario por medio de la sangre de Cristo. ¿Y qué sucede con el santuario cuando los pecados entran al santuario? Sí, a través de la sangre, pero entran. ¿Qué pasa con el santuario? El santuario se contamina con el registro del pecado. Y por esa razón llega el momento en que tiene que haber un juicio para ver quiénes en verdad se arrepintieron, confesaron sus pecados y tuvieron fe en Jesús. Y todas esas personas, cuando son examinadas en el juicio, se determina que sus pecados van a ser borrados. ¿De dónde? Van a ser borrados del santuario. Para eso hay que hacer un juicio para determinar quién merece que sus pecados sean borrados del santuario y quiénes no merecen que sus pecados sean borrados del santuario. Y luego entonces los pecados son tomados, pecados que habían sido perdonados por medio de la sangre, pero que habían entrado al santuario por medio de la sangre, habían contaminado el santuario. Ahora, cuando termina el juicio, el día de expiación, Señor Jesucristo toma todos esos pecados de los que verdaderamente recibieron a Jesús, los lleva y los coloca sobre la cabeza del macho cabrío Azazel, que representa a Satanás, el originador, instigador y perpetuador del pecado en la tierra, el que últimamente es responsable por los pecados que el pueblo de Dios cometió, porque él fue el que originó e instigó el pecado. Y entonces la Biblia dice que este personaje, Satanás, será desterrado, es decir, será exiliado a la tierra por 1000 años, una tierra desordenada y vacía, desértica, una tierra donde no hay habitantes, porque todos los que apoyaban a Satanás mueren cuando Jesús venga por segunda vez. Es decir, ahora él tiene que quedarse aquí 1000 años para contemplar el fruto de su obra. Y luego, después de los 1000 años, la Biblia nos dice que Satanás, sus ángeles, los impíos serán destruidos por fuego que desciende del cielo. Y entonces Jesús tomará el último paso. El último paso es que vendrá finalmente a vivir en el campamento donde vivimos nosotros, a donde comenzó su obra, y habitará con nosotros en nuestro campamento por los siglos de la eternidad. Ese es el proceso de la salvación. La salvación no es solo un evento. Así Cristo murió en la cruz, ya se salvó todo el mundo. No, el plan de la salvación tiene varios pasos, cada uno indispensable. La vida de Cristo es indispensable, porque si Jesús no vive una vida perfecta, su sacrificio no es acepto. Si Jesús no vive una vida perfecta y no muere, tampoco va a resucitar. Y si Jesús no resucita, no puede interceder. Y si Jesús no mete los pecados al santuario por su intercesión, entonces no hay forma de purificar esos pecados del santuario. Es decir, cada paso en el plan de la salvación es igualmente importante que los otros pasos. Para la mayoría de los cristianos, la cruz es lo más importante y es lo único. La cruz es vital, no me entiendan mal, la cruz es importantísima, pero todos los otros pasos de Jesús son igualmente importantes. ¿Hay un santuario real en el cielo? ¿Dónde está el santuario más real? ¿En el cielo o en la tierra? Sí, porque algunos dicen el santuario terrenal era un santuario material y real, pero el santuario celestial es simbólico. Yo les pregunto, ¿qué es más real? ¿Un poste o la sombra del poste? Para ser craso, ¿usted puede tener una sombra sin tener una realidad que proyecta la sombra? No. Y en Hebreos 8, 1 y 2 dice que el santuario terrenal era una sombra del santuario celestial. El santuario real está en el cielo. El santuario concreto está en el cielo. La sombra que quería enseñar cosas celestiales estaba en la tierra. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 11 y el versículo 19. Ahora vamos a hablar del momento cuando Jesús se mueve al lugar santísimo. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Si el templo fue abierto en el cielo, antes tenía que haber estado. No necesitan tener la sabiduría de Salomón para entender eso. El templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Y qué se vio? El arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande ¿qué? Y grande granizo. ¿Ve qué interesante? Ahora se
santuario, se abre el lugar santísimo donde está el arca del pacto. ¿Y qué va a comenzar allí? Va a comenzar el juicio, va a comenzar la purificación del santuario. Yo pregunto, ¿es el siguiente paso de los pasos de Jesús que hemos estudiado? Es el siguiente paso. Y Apocalipsis sigue el orden exacto y el orden preciso. Ahora, ¿saben algo interesante? Después de 1844, cuando los que quedaron fieles de ese movimiento, aunque quedaron chasqueados porque Jesús no vino como esperaban que viniera, los fundadores de la iglesia adventista, los pioneros de la iglesia adventista, estudiaron con más detenimiento y más cuidado las profecías de la Biblia. Y descubrieron este versículo, que Jesús, en vez de venir a esta tierra en 1844, el Señor Jesucristo entró al lugar santísimo para cumplir una labor en el lugar santísimo, porque ese es el siguiente paso en el santuario. Y dicen, ¿cómo podemos decir que Cristo vino a la tierra, iba a venir a la tierra en 1844 y no había hecho su labor del lugar santísimo? Y por lo tanto, ellos empezaron a estudiar el santuario y estudiaron específicamente el lugar santísimo. Y poco después de 1844 descubrieron grandes verdades en el lugar santísimo. Yo pregunto, ¿qué estaba dentro del arca del pacto? Los 10 mandamientos. ¿En el cielo están los 10 mandamientos en el arca? Sí, porque el santuario terrenal era una copia del celestial. Dijeron, entonces la ley de Dios no fue clavada en la cruz, porque está en el lugar santísimo. Y luego dijeron, pero mire, ¿qué está en el centro de los 10 mandamientos? El sábado. Tenemos que guardar el sábado. Dijeron, porque está en la ley. Y la ley que está en el santuario celestial es el original. Y en la tierra las tablas de la ley eran una copia del celestial. Tenemos que guardar el sábado. No entendíamos eso antes. Y luego se dieron cuenta que dentro del arca del pacto estaba un pote de maná. Y Dios quiso enseñar, recalcar la importancia de guardar el sábado. Pueden ir a Éxodo 16, el episodio del maná. No caía maná el sábado. Y el maná estaba en el lugar santísimo. Se recalcó y se subrayó la importancia del sábado. Y luego se dieron cuenta también que el maná, en el libro de Números, el capítulo 11, Dios quiso enseñarle a Israel una vida saludable. ¿Pero qué quiso el pueblo? Dios dio maná porque era un alimento completo, saludable, que promovía la salud. Era vegano. Tenía todos los elementos que Dios dio originalmente al hombre. Pero ¿qué dijo Israel? No, estamos cansados del maná. Queremos comer ¿qué cosa? Lo que comíamos cuando estábamos en Egipto, cuando estábamos en el mundo. Ahora yo pregunto, ¿qué dice el mundo cristiano de la ley? No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley fue clavada en la cruz, porque no han entrado al lugar santísimo. ¿Qué dicen del sábado? El sábado era para los judíos. No entienden porque no han entrado al lugar santísimo. ¿Qué dicen en cuanto a los principios de la salud? Lo que se puede comer y lo que no se puede comer. Dicen, la oración santifica el chancho. Porque no han entrado al lugar santísimo. ¿Qué dicen del juicio? Dicen, cuando una persona se muere, ese es el juicio. Si fue buena, se va para el cielo. Si fue mala, se va para el infierno. Y si fue medio mala, para el purgatorio. Entonces, para ellos el juicio es cuando una persona se muere. Pero la Biblia dice que el juicio se hace en el cielo. Y comienza en 1844 y transpira, terminando con los que están vivos. El mundo cristiano no entiende nada de esto. Porque se quedan en el atrio, en la cruz. Y no siguen los pasos de Jesús a través del santuario. No se dan cuenta que Jesús ahora está en el lugar santísimo del santuario celestial. Y no ven las verdades que se hallan sentadas en el lugar santísimo del santuario celestial. El siguiente paso de Jesús en el santuario es cuando se cierra la administración en el santuario. Va a llegar un momento en que se va a cerrar el lugar santísimo. Ya nadie va a poder entrar para reclamar a Jesús como abogado. Y ya el juicio habrá terminado. Vamos a Apocalipsis 15 y el versículo 5 al 8. Otra escena del santuario que viene inmediatamente después. Dice en Apocalipsis 15, 5 al 8: después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. La misma palabra templo que leímos en el 11:19. ¿Se refiere a qué lugar? Al lugar santísimo. Dice, se abre el templo del tabernáculo del testimonio. Y ustedes dicen, pero pastor, ya vimos que se abrió en el 11:19. Pero escuchen bien, en el 11:19 el lugar santísimo se abrió para que la gente pudiera entrar por fe. Pero el propósito aquí es para que los ángeles con las plagas puedan salir, porque se ha terminado la gracia. Sigue diciendo,
Después de estas cosas miré, he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Del templo salieron, ahora ven por qué se abre. Del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Yo pregunto, ¿las 7 plagas caen después que se cierre la puerta de la gracia? Sí, Señor. Y dice, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. Es decir, se ha rebosado la copa. Se ha terminado la paciencia de Dios. Escuchen bien. Dios es longánime. Dios es paciente. Pero llega un momento en que la paciencia de Dios termina. Lo enseña este pasaje. Así que dice el versículo 7, uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo, el lugar santísimo, se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. ¿Y ahora qué dice? Nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Cuando se cierra la puerta de la gracia, ¿cuántos van a poder entrar para reclamar a Jesús como abogado, como intercesor? Nadie. Porque llegó el momento para abrir el templo, no para que la gente pueda entrar por fe, para seguir a Jesús en su obra ya, sino para que los ángeles, con la plenitud de la ira de Dios, salgan para derramar la ira de Dios sobre el planeta Tierra. Este pasaje describe el momento en que se va a cerrar la puerta de la gracia. La puerta de la gracia se cierra antes que Jesús venga. Se cierra la puerta, caen las plagas y luego Jesús viene. Y los impíos son destruidos y los salvos son preservados. La mejor ilustración de esto lo tenemos en la historia del diluvio. Noé predicó por ¿cuántos años? 120 años. ¿Y qué le dijo Dios? Le dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Es decir, está diciendo, mi espíritu va a obrar en los corazones de los seres humanos, pero no para siempre. Dice, será su periodo de gracia, ¿cuánto tiempo? 120 años. Ahora yo pregunto, ¿qué sucedió cuando terminaron los 120 años? ¿Dejó Noé de predicar? Sí. ¿Qué sucedió? Él y su familia entraron en el arca y ¿qué pasó? Se cerró la puerta. Y enseguida empezó a llover. No, señor. ¿Cuántos grupos había cuando se cerró la puerta? 2. Los salvos y los perdidos. ¿Cuántos grupos habrá cuando termine el juicio celestial? 2. Los salvos y los perdidos. Se cierra la puerta y pasan 7 días sin que suceda nada. Yo les pregunto, ¿creen ustedes que la fe de Noé y su familia fue severamente probada? ¿Cómo creen ustedes que se portaron los que estaban afuera durante esos 7 días? Cada día más altaneros y más burlones. Ven esos locos que están allá metidos en ese barco con todos esos animales. Pero luego, después de ese periodo, entre cuando se cerró la puerta, vino finalmente el cataclismo y destruyó a todos los impíos, y Dios salvó a su remanente. Y Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y dijo, antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Qué no conocieron entre cuando se cerró la puerta y cuando vino el diluvio? No sabían que estaban perdidos. Así será al final de la historia, y de eso está hablando esta escena cuando se cierre la administración en el santuario para que salgan los 7 ángeles con las 7 plagas. ¿De dónde específicamente salen las plagas? Los ángeles derraman las plagas, pero ¿saben de dónde salen las plagas? Del arca del pacto. Porque los impíos han pisoteado la ley de Dios.
Y el arca del pacto, de ahí es que salen las plagas. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Muy sencillo. ¿Pueden pensar ustedes de algún relato de la Biblia a donde el arca derramó plagas? ¿Recuerdan la historia de los filisteos? Los filisteos incircuncisos que pisoteaban la ley de Dios se llevaron el arca porque creían que tenía poderes mágicos. ¿Y qué empezó a hacer el arca? Empezó a derramar plagas. Y entonces una ciudad decía a la otra ciudad, le toca a ustedes el arca ahora. Y luego esa ciudad decía, le toca a ustedes el arca, porque el arca estaba derramando plagas, porque los filisteos eran incircuncisos. Las plagas salen del arca del pacto porque el mundo ha estado pisoteando ¿qué? La santa ley de Dios. Y luego viene la ceremonia del macho cabrío en el capítulo 20. ¿Se están dando cuenta que esto sigue el santuario? Empieza en el atrio, campamento, el altar del sacrificio, el lavacro, la mesa de los panes, el candelabro, el altar de incienso. Luego se abre el lugar santísimo. Cuando termina la obra ahí se cierra el lugar santísimo para la salvación, pero salen los ángeles con las plagas. Y las plagas salen del arca del pacto porque se ha pisoteado la ley de Dios. El siguiente paso entonces sería sacar los pecados y colocarlos sobre la cabeza ¿de quién? De Azazel. Vamos al capítulo 20 de Apocalipsis. Capítulo 20, el versículo 1 al 3, tiene la ceremonia del macho cabrío. Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón. ¿Quién es ese? Satanás. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo. La palabra abismo describe un mundo en desorden. Jeremías dijo, vi la tierra y estaba desordenada y vacía, y los cielos no tenían luz. Así que dice, lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto es necesario que sea desatado por un corto tiempo. ¿Cuánto tiempo es desterrado el macho cabrío Azazel? 1000 años. Es atado en un mundo desértico, como sucedía con el macho cabrío Azazel, y un mundo sin habitantes, como no había habitantes a donde era desterrado el macho cabrío Azazel, porque todos los seguidores de Satanás habrán muerto por las plagas y por la segunda venida de Jesús. Y luego, después de los 1000 años, lo pueden leer en Apocalipsis 20, la última parte del capítulo, dice que al final de los 1000 años desciende fuego del cielo y destruye a Satanás, a sus ángeles y a todos los impíos. Y entonces en el capítulo 21 viene Jesús a morar con nosotros en el campamento. Vamos a leer Apocalipsis 21, 2 al 4. Apocalipsis 21, 2 al 4 relata cuando Jesús vuelve a nuestro campamento, vuelve a vivir entre nosotros. Dice, yo, Juan, vi la santa ciudad, Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios, ¿dónde? Con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Vuelve a nuestro campamento para habitar eternamente con nosotros. Y luego viene la linda promesa, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Quieren ustedes estar allí? Hay que seguir la obra de Cristo en el santuario. Si hay que seguir su obra y entender lo que hace Jesús, ¿cómo no? Tenemos que entender que Él vivió una vida perfecta en nuestro lugar.
cargó los pecados en nuestro lugar. Resucitó para que nos pudiera perdonar. Cuando nos arrepentimos y confesamos el pecado y venimos a Jesús, el Señor Jesucristo funciona como el intercesor, el abogado, nuestro representante, y nuestros pecados son depositados, cubiertos por su sangre en el santuario. Y si nuestro arrepentimiento fue genuino, todos esos pecados serán sacados del santuario y colocados sobre el que últimamente es responsable por el origen del pecado y la perpetuación del pecado. Y finalmente, el pueblo de Dios podrá habitar con Jesús, con el Padre, con todos los ángeles, por los siglos de la eternidad. Dios va a trasladar la capital del universo acá. Imagínense eso, qué privilegio, en medio de todo el vasto universo, que no se puede medir métricamente. Dios dice: yo voy a hacer del planetica Tierra la capital del universo, y vivirá con nosotros por los siglos de los siglos. No permitan, mis queridos amigos y hermanos, que nadie ni nada impida que ustedes estén allí. ¿De qué vale que el hombre gane todo el mundo y pierda su alma? Dice la Biblia.